Vamos a hablar sobre la homotesia. Tenemos que saber que una homotesia es una transformación de una figura en otra en la cual se mantiene la misma forma, pero que el tamaño puede cambiar. Esto quiere decir que es una proporcional a la otra. Cuando se genera una homotesia se hace a partir de un punto fijo, denominado centro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la figura o el polígono RQPTS, del cual se produce una homotesia. En este caso se reduce de tamaño proporcionalmente. Observen que mantiene la misma forma. Esta homotesia se produce a través de un punto fijo llamado centro, en este caso es la O. Y a través de esta O salen pequeñas líneas imaginarias que conducen cada uno de los vértices de la figura original y que conforman entonces la homotesia. Veamos así, como lo tenemos acá. En este caso, entonces, vimos que de una homotesia existen puntos homólogos. ¿Cuáles son los puntos homólogos? Son aquellos que se conectan a través de las líneas imaginarias en rojo. Es decir, en este caso, P sería homólogo con P', Q sería homólogo con Q', R sería homólogo con R', S sería homólogo con S', y T sería homólogo con T'. Además de puntos homólogos, también tenemos segmentos homólogos. Los segmentos corresponden a los lados. De esta manera, PT sería homólogo a P', T'. TS sería homólogo a T', S'. RS sería homólogo a R', S'. RQ sería homólogo a R', Q'. Y QP sería homólogo a Q', P'. Y así como tenemos puntos y segmentos, también tenemos ángulos homólogos. Entonces observe que el ángulo P sería homólogo con el ángulo P'. Y estos medirían lo mismo. A pesar de que cambió de tamaño, al mantener la forma, los ángulos siguen midiendo igual. Entonces tenemos que el ángulo Q sería homólogo a Q', el ángulo R sería homólogo a R', el ángulo S sería homólogo a S', y el ángulo T sería homólogo a T'. Esto con respecto a los homólogos. A partir entonces de una figura original se produce la homotesia por un punto centro y vamos a tener puntos homólogos, segmentos homólogos y ángulos homólogos. Es importante tener claro que no siempre vamos a tener que los homólogos están determinados por las mismas letras y la rayita de arriba que quiere decir prima. Pueden ser otras letras diferentes y por eso es importante que aprendamos a identificar cada una de ellas a través de las líneas que salen del punto fijo llamado centro. También cuando tenemos una homotesia, tenemos proporcionalidad. Esto quiere decir que es aquello que llamamos razón de proporción, o bien cuando la figura aumenta de tamaño, que se duplica, se triplica, o cuando la figura disminuye de tamaño, que decimos que se reduce a la mitad, a la tercera parte, a la quinta parte. Se produce este valor a quien llamamos razón de proporción y lo identificaremos con la letra K. Para determinar la razón de proporción, utilizamos la fórmula lado de la homotesia dividido entre un lado de la figura original. Veamos el siguiente caso. Es importante tener presente que para usar esta fórmula tenemos que utilizar el lado de la homotesia homólogo al lado de la figura original. Entonces, para identificar cuál es la figura original y cuál es la homotesia, podemos guiarnos ya sean por las letras con la pestañita de prima o bien si fueran otras letras diferentes con la frase que dice con respecto a. Veamos, por ejemplo, dice, determine la razón de proporción de M', N', K', L' con respecto a M, N, K, L. En este caso, identificamos que si vamos a trabajar con respecto a la otra figura, entonces la primera figura que nos mencionen en esta frase sería la figura homotesia y la segunda que nos mencionan sería la figura original, pues está estableciendo que se genera la homotesia con respecto a una figura original. Bien, una vez que tenemos claro quién es la homotesia y quién es la original, aplicamos entonces la fórmula para determinar el valor de la constante K, la razón de proporción K, mejor dicho. En este caso, observamos que en el ejemplo tenemos la medida del homólogo N', M' con N y M.
En este caso, recuerden, se pone en el numerador la medida de la homotecia, o sea, el 6, y en el denominador la medida de la figura original, que sería en este caso el 2. Nos quedaría entonces 6 sobre 2. 6 sobre 2 da 3. Entonces, esta sería la razón de proporción. Quiere decir que la figura se triplicó en su tamaño. Observen que 2 por 3 nos da 6. Las homotecias pueden dividirse en dos tipos, homotecia directa y homotecia inversa. Cuando tenemos una homotecia directa, esta razón de proporción a la que llamábamos K es positiva y en la forma siempre vamos a ver que el punto centro se encuentra a un lado de la homotecia. Los lados homólogos siempre se ven muy claramente uno correspondiente al otro. Observa que en este caso PT en la figura original está en la esquina superior derecha y P', T' también. En la inversa, la razón de proporción es negativa. Y en la figura lo podemos determinar fácilmente porque nos damos cuenta que el punto centro está en medio, tanto de la homotecia como de la figura original. Observen bien, en la directa a un lado, en la inversa está en el centro. Y además, observa que en la inversa, los lados homólogos se encuentran invertidos. Veamos cómo EF se encontraba en la esquina superior izquierda y ahora EF' se encuentran en la esquina inferior derecha. Además de que se ve la figura invertida en su forma. También podemos identificar los pares ordenados de la figura homotésica teniendo conocimiento de las coordenadas de las coordenadas de los vértices de la figura original y de la medida de la razón de proporción. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo. El triángulo está determinado por los vértices ABC, donde el vértice A está ubicado en el plano cartesiano en la coordenada 2.4, el vértice B en la coordenada menos 5,7 y el vértice C en la coordenada menos 2,-1. Se le aplica una homotecia con el centro en el origen y esta homotecia es de razón K igual a 3. Entonces, las coordenadas de los puntos homólogos de la homotecia corresponden a, cuando el centro es el origen, que aunque aquí no lo dice, siempre lo especifican, entonces nosotros podemos simplemente multiplicar la razón de proporción con los vértices de la figura original. Veámoslo por ejemplo. Si nosotros tomamos el vértice de A, que es 2.4, y lo multiplicamos por 3, entonces decimos 2 por 3 nos da 6. Y 4 por 3 nos da 12. Entonces ya tenemos el vértice de homólogo a A en la figura original. Entonces ya tenemos el A' de A. Lo mismo podemos hacer con el vértice de B. Menos 5,7 lo tendríamos que multiplicar por la misma razón de proporción. Menos 5 por 3 nos da 15 negativo y 7 por 3 nos da 21. Eso quiere decir que el homólogo a B correspondería a B' y que se encuentra ubicado en la coordenada menos 15,21. Y que C, en este caso que es menos 2,-1, también se multiplica por la razón de proporción, menos 2 por 3, eso nos da menos 6, y menos 1 por 3 nos da menos 3. Eso quiere decir que el homólogo a C corresponde a C', ubicado en la coordenada de la homotecia, menos 6,-3. Esta es una forma en la que podemos darnos cuenta entonces cuáles son los nuevos vértices de una homotecia, conociendo la razón de proporción sin necesidad de tener que trazar ningún dibujo sobre el plano cartesiano. Veamos el siguiente ejemplo. Si nosotros tuviéramos que trabajar a través del plano cartesiano se ve más complejo, pues tendríamos que usar regla, tendríamos que utilizar ciertos instrumentos para poder determinar la homotecia donde queda. Mientras si lo vemos con los planos ordenados de cada uno de los vértices resulta más sencillo. Por ejemplo, aquí nos piden que cuáles son los vértices si se le aplica una homotecia de razón K igual a 2, o sea que se duplica, con el centro en el origen. Si nosotros entonces tomamos los vértices de la figura original, los multiplicamos por 2, obtendremos los vértices de la figura homotecia. Así entonces decimos,
Observen que A está ubicado en la coordenada menos 5,4 según el plano. Lo multiplicamos por 2, entonces decimos menos 5 por 2 nos da menos 10 y 4 por 2 nos da 8. Lo mismo hacemos con B. Observa que B está en la coordenada menos 5,2. Ahora si multiplicamos, menos 5 por 2 nos da menos 10 y 2 por 2 nos da 4. Si aplicamos lo mismo con el punto C, entonces observa que la coordenada de C en la figura original está en el menos 2,2. En ese caso, entonces lo que hacemos es multiplicar 2 por 2 menos 4 y 2 por 2 nos da 4 positivo. Ahora sí, hacemos lo mismo con D para terminar. Menos 2,5 sería la coordenada de la figura original. Entonces multiplicamos por la razón de proporción, menos 2 por 2 da menos 4 y 5 por 2 nos da 10. De esta manera entonces obtenemos los vértices homólogos de la figura original o bien los vértices que corresponden a la homotesia. En el ejercicio 2 tenemos un triángulo, no hay imagen, nada más nos dicen un triángulo ABC cuyos vértices son A menos 2,3, B 0,4 y C 3,3. ¿Cuáles son las coordenadas de sus vértices si se le aplica una homotesia de razón K igual a menos 1 con centro en el origen? Observa que esta homotesia es inversa, ya que la razón de proporción es negativa. Pero bueno, como lo que vamos a hacer es muy aritmético, lo que tenemos que tener presente son las coordenadas originales, las multiplicamos por menos 1 y obtendremos la homotesia. La original entonces en A sería menos 2,3. Si multiplicamos por menos 1, 2 negativo por 1 negativo nos da 2 positivo y 3 por menos 1 nos da menos 3. Y de esta forma obtenemos la coordenada homóloga al vértice de A, que sería A'. Hacemos lo mismo con B. 0,4. 0 por 1 da 0 y 4 por menos 1 da menos 4. Obtenemos el homólogo a B. Y hacemos lo mismo con C. 3 por menos 1 da menos 3 y 3 por menos 1 da menos 3. De esta forma obtenemos el punto homólogo a C de la figura original.